muchas gracias por la gentileza de hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Doctor López Rossetti. La primera pregunta es, ¿qué es el estrés? Es una función normal, tiene mala prensa, pero es una función normal. Pero al igual que el azúcar en sangre, es normal hasta un punto. Pasado ese punto pasa lo mismo que con el azúcar en sangre. Es malo y se llama diabetes. El estrés pasado un punto es malo y se llama distrés o estrés malo. Pero hay una palabra que homologa muy bien con la palabra estrés, y ahora sí hago referencia al estrés dañino, y es que si en lugar de la pregunta ¿qué es el estrés? Y yo tuviera que reemplazar esa palabra por otra, la palabra más parecida a estrés es sufrimiento. Es decir, cuando uno está en una circunstancia de vida donde las cargas superan su capacidad de resistencia y uno sufre, y cuando digo sufre es en la primera acepción desde el punto de vista psicofísico y afectivo, emocional, cuando uno la pasa mal. Y uno la pasa mal cuando las condiciones de vida nos superan. Ese sufrimiento, que es emocional y funcional y tiene que ver con el desarrollo de nuestra especie, pasa al cuerpo. En realidad lo que estoy diciendo es correcto, porque lo que está en la mente y en el cuerpo es una misma cosa, cuerpo y mente definitivamente es una misma cosa. Sin embargo, lo que pasa como abstracción mental, cuando se convierte en sufrimiento, pasa físicamente, en sentidos concretos, y por ejemplo condiciona enfermedades, más allá del sufrimiento en sí, porque si uno me pregunta cuál sería el primer síntoma de un estresado, y quizás yo no lo hubiera dicho cuando empecé con medicina del estrés hace unos 30 años, pero hoy diría que el primer síntoma de una persona estresada es la incapacidad de disfrutar, es la incapacidad hedónica, es la infelicidad. Un estresado, como sufre, por definición no es feliz, o porque va muy rápido, o porque tiene ansiedad, o porque no se detiene para pensar, para meditar, para tomarse sus espacios. Si la pregunta es ¿qué es el estrés? Es un mecanismo normal que pasado un punto se convierte en sufrimiento. Y cuando sufrimos la pasamos mal, emocionalmente, cognitivamente, y emocional y cognitivo sería lo mismo, aunque siempre pensamos que lo cognitivo tiene que ver con la capacidad de razonamiento, con la capacidad de ejecución de tareas, con la capacidad de atención como proceso psicológico o memoria, pero la verdad es que el manejo de las emociones es una forma de cognición, es una forma de conocer a uno mismo, mundo interior, y a los otros. El estresado tiene una situación en la que sufre emocionalmente, cognitivamente y físicamente. El estresado no la pasa bien. ¿Y es un mal de nuestra época o es algo que capaz que en otro momento, al no estar identificado como una problemática, como que se subestimaba? Porque explico por qué viene la pregunta. Hay como una sensación, por ejemplo, con la gente que uno habla, de que el estrés es algo como que cada vez es más y la gente está cada vez más estresada, y pareciera de que hace 30, 40 años la gente no estaba estresada, o por lo menos no se manifestaba de la manera que se manifiesta ahora. Es porque o lo estamos estudiando más, o porque también tiene que ver con que vivimos más tiempo y tenemos otros problemas resueltos, o sea, no nos vamos a morir de una gripe. ¿Qué tiene de eso? ¿Estamos más estresados ahora? ¿Es un problema moderno? En realidad el estrés existió desde que existe el hombre como mecanismo, porque el estrés es una relación entre las amenazas y mi capacidad de resistencia, de sobrellevarlas. Y hace millones de años atrás, cuando nuestros primeros antecesores se pusieron de pie y empezaron a caminar, ya existían amenazas, predadores. Pero la realidad es que con la emergencia de la cultura como fenómeno de la función cerebral, debemos asumir que esa cultura tiene algunos efectos negativos que uno debiera saber contrarrestar. Y lo que sí ha sucedido últimamente con la cultura, pero sobre todo con la aparición de las tecnologías que hacen que uno esté más apresurado de lo que corresponde. Es más, las enfermedades por estrés se llaman enfermedades por desadaptación. ¿Por qué? Porque son condiciones físicas que se manifiestan cuando la persona no se adapta a la condición de vida.
Si hiciéramos una comparación de orden oriental, si se quiere, es como la caña de bambú que con flexibilidad se mueve cuando el viento la empuja, pero tiene la posibilidad de volver a la condición normal. Eso es adaptación. Es más, el estrés, antes de llamarse estrés, se llamaba síndrome general de adaptación. Hans Selye, el austrohúngaro que lo describió, el nombre que le dio era síndrome general de adaptación. Después usó el nombre estrés por otros motivos, pero es una forma de adaptación. ¿Qué sucedieron en los últimos años? La velocidad de las cuestiones. El avión es de 1904. Las cámaras de televisión, estas cámaras que vos recién me mostrabas, de altísima tecnología, me sorprenden a mí mismo. Yo te estaba preguntando cómo es esta cámara y si la tarjeta y dónde... Porque esto apareció en nada de tiempo. Y cuando yo me recibí de médico, no existía la tomografía computada. Y soy grande, pero no soy un viejo. Y no existía la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, la ecografía 3D, en nada de tiempo. En nada de tiempo. Es decir, el bypass, todo, ni hablar de la genética, la genómica, todo es reciente. No hay ciclo de rotación de la Tierra, uno está conectado continuamente. Internet te conecta en forma continua con alguien de otra parte del mundo. Entonces, eso sí genera una presión cultural que ha sido llamado también, así como están las enfermedades por desadaptación, enfermedades del apuro, del apurarse, de ir rápido. Y la realidad es que eso es nuevo. El desafío es adaptarse a esa condición. Y adaptarse a esa condición... Siempre volvemos al concepto del bambú. Del bambú y de la adaptación. Y la adaptación en esa situación tiene mucho que ver... Quizás hay 3 áreas para abordar la medicina del estrés o el área del estrés. Un área médica, porque evidentemente hay cuestiones médicas, de biología, de tratamientos, de medicación si hiciera falta, de diagnósticos. Hay una segunda área que es un área conductual, psicológica, fundamentalmente de psicología cognitiva, la psicología científica, pero la frontera final, y de lo que estamos hablando sobre todo en un medio de comunicación como este, la frontera final es la filosofía. Es la filosofía con la cual nos tomamos la vida. Y las verdaderas herramientas para manejar el estrés, en los términos de que el estrés representa una forma de sufrimiento, cuando las condiciones ambientales, sociales y culturales presionan más de lo que podemos llevar, las herramientas principales tienen que ver con la filosofía de vida, el proyecto, el manejo de las emociones, la escala de valores, saber decir que no, evitar pensamientos distorsionados, es decir, distorsionados, tener un error de la realidad que uno ve. Es decir, la distorsión del pensamiento es un fenómeno muy habitual, sobre todo cuando hay muchas ondas colectivas de comunicación que a veces hacen pensar cosas que uno no meditó lo suficiente. Y hablando de meditar, meditar es una herramienta para encontrarse a uno mismo, para tener un momento de paz y serenidad, como dicen los chicos, para bajar un cambio. Esas herramientas, por sorprendente que parezcan, son la frontera final del manejo del bienestar. Y me gusta mucho esa definición, que tardé en encontrarla, no obstante haber trabajado mucho tiempo en esto y tener una actividad hospitalaria o de publicaciones científicas, etc. Pero un día encontré un libro del año 57 que era una traducción al español de un editorial en Barcelona de un libro original de Hans Selye, quien primero describió el estrés. Y la traducción decía estrés en inglés y abajo, entre paréntesis, sufrimiento. Y ahí me quedó lo que recién justamente trataba de transmitir, que tiene mucho que ver con el sufrimiento, con no pasarla bien. Y hablabas de la filosofía de vida, de la meditación como herramientas para sobrellevar o poder adaptarse y poder superar estas barreras, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, lo que es la presión cultural a simple vista pareciera que no va a aflojar, sino que va a ser todo lo contrario. Y que si uno espera en sí que las respuestas vengan desde afuera, no parecería
¿Qué mecanismos, bueno, hablaste de la meditación, qué tipo de otros mecanismos o qué tipo de meditación? Creo que no debe ser algo espiritual, sino algo también desde lo cognitivo. Espiritual me refiero a no algo religioso. Sí. No, yo no hablo de algo religioso, que puede serlo o no, Claro, pero la función espiritual es una función biológica heredada que tenemos ancestralmente. Esa puede canalizarse de distintos modos, incluso artísticamente, comunicación emocional, de otros tipos de modo. No quiere decir exactamente una creencia en un ser superior, pero entra dentro del mismo circuito biológico de manejo. Pero dijiste una frase que yo voy a utilizarla porque que fue muy interesante, como dijiste cómo debemos esperar que la respuesta venga de afuera, y la respuesta es no. La respuesta no viene de afuera. 1, debemos filtrar lo que viene de afuera. 2, la respuesta viene de adentro. Y uno tiene que hacer algo para lograrlo. No sé si sufrimiento es sinónimo de estrés, en términos populares, como estamos hablando ahora. El bienestar sería lo contrario al sufrimiento. Y ese bienestar no es espontáneo. Uno quisiera que así fuera, pero la verdad que el bienestar no es espontáneo. Uno debe alcanzarlo. Es una meta a alcanzar, como terminar el colegio, o terminar un trabajo, o una profesión, o un oficio. Debemos alcanzarlo. No se es feliz espontáneamente. Es todo un proceso a trabajar. Es un proceso. Algo uno tiene que hacer. Y pasa por esas herramientas, de las que podemos nombrar en un medio público, así de, pasa por esas herramientas que juegan o tienen que ver con el aporte filosófico. Te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes.